sea que es un tema muy vigente ahorita de los adolescentes, sobre todo porque estamos encerrados en casa y como papás estamos preocupados de cómo poder ofrecer las mejores herramientas, condiciones para que ellos se desarrollen bien. Creo que esa es una preocupación que tenemos todos los papás de hijos de niños y adolescentes, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, yo lo que veo es cómo hacer que se desarrollen bien, pero yo lidiando con mis necesidades, porque Ujú, el encierro nos ha puesto, yo creo que los pelos de punta a todos. ujú, sí. Las relaciones siempre tienen una bidireccionalidad. O sea, estamos nosotros y está la persona que está enfrente. Entonces, no podemos solamente pensar en las necesidades del otro, o solamente pensar en nuestras necesidades, o solo en mis emociones o las emociones del otro. Justamente esa es la definición de relaciones que somos, realmente me relaciono con respecto a ti, o en este caso a mi hijo adolescente, ¿no? Y el acompañamiento como papás es una parte bien importante que hemos olvidado un poco y realmente lo que hacemos es buscar a otros papás que tienen hijos de nuestra propia, o sea, pues, hijos de la misma edad que nosotros tenemos, y eso es muy enriquecedor porque finalmente lo que más valía tiene es la experiencia y cómo hiciste frente a una experiencia, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de acompañar a otros papás como terapeuta en el proceso de sus propios hijos, pero lo más importante es acompañar a mis propios hijos como papá y a mi esposa en el proceso de acompañamiento de los adolescentes, ¿no? Y creo que mucho de las ideas que tenemos preconcebidas están un poco desfasadas de lo que realmente están necesitando los chavos, Anti. ¿no? Sí, un poco, ¿no? Hay una idea como de superioridad de los padres hacia los hijos, como si ellos no supieran lo que necesitan y somos nosotros los que vamos a venir a decirles lo que necesitan. Cuando en realidad nosotros podemos tener más experiencia y somos responsables en cierta medida, pero es para algo que me he dado cuenta que es muy importante con los chavos, es regresarles el poder, sobre todo a los adolescentes, yo veo que nuestro trabajo como padres es formar los adultos del futuro. Inclusive me gusta pensar en formar los seres humanos que van a habitar este planeta y que pueden ser medicina o enfermedad, ¿sabes? Eh, Más allá que el que van a habitar, el que habitan, ¿no? Que ya están habitando. Porque al final creo que está lindo ir viendo no solo lo que va a pasar en un futuro, sino cómo vamos educando niños, desde niños chiquitos y adolescentes, para esta vida presente con las herramientas que van necesitando hoy y no solo que necesitan ellos, volviendo a lo que decías, ¿no? A lo que necesitamos nosotros, pero también lo que necesita el planeta, en un rollo de una correlación. Sí, o sea, yo creo que como padres, más que como formadores o educadores, somos facilitadores de algo que ellos ya intrínsecamente tienen adentro de ellos. Para mí es muy bonita la metáfora de, del que siembra o el que cuida un jardín. No somos responsables de desarrollar la inteligencia dentro de la semilla para que haga lo que ya sabe hacer, que es florecer. Pero lo que sí podemos hacer es generar las condiciones alrededor para que ella se fortalezca y crezca en su mayor plenitud y capacidad posible. Entonces, es muy importante poder distinguir, eso es algo que a mí me ha tomado mucho trabajo, como poder discernir qué sí me corresponde y qué no me corresponde. Claro, es una línea muy fina. Es una línea muy fina y que no es y que va moviéndose a medida que ellos van creciendo también. Entonces, muchas veces traemos la inercia del niño pequeño, donde la mayoría de las necesidades que ellos tienen son cubiertas por nosotros, pero a medida que van creciendo, su capacidad de afectar el entorno y de poder y de accionar también va aumentando.
Y el problema es cuando todavía en esta inercia que traemos nosotros como papás queremos nosotros seguir atendiendo como si ellos no pudieran hacerlo. Oye, y vinculando tu plática con la que nos daba Andrés, porque me parece muy lindo, él tiene niños chiquitos y nos contaba cómo va llevando esto de comunicación no violenta desde los pequeños y es desde los pequeños ir dándoles la fortaleza de la decisión, Ujú, siempre y cuando vayan entendiendo que sus necesidades y las mías son igual de importantes. ujú, Pero como adolescentes, hay un reto fuerte, ¿no? O sea, yo no tengo adolescentes, pero lo que entiendo es que cuando empiezan a crecer también hay momentos en los que, por más que estás en el centro, y no sé si este es un mito urbano, porque eso es otra cosa, siento que la adolescencia está llena de mitos urbanos, ujú. pero van creciendo y esta parte en la que necesitan retarte como adulto, qué tan real es y cómo los sobrellevas. Mira, una de las em, características de los adolescentes, pero no solamente de los adolescentes, sino del ser humano y prácticamente todos los seres vivos, va a ser defender su capacidad de elegir. O sea, en pocas palabras, van a defender la libertad. Entonces, la adolescencia es súper interesante porque un organismo saludable va a expresar aquello donde percibe que su libertad está siendo coartada. ¿Ok? Y lo va a expresar con fuerza. Un organismo o un adolescente, un niño que fue más sometido en el sentido de que reprimió sus impulsos ante la necesidad de aceptación del entorno, difícilmente va a tener como esa fuerza para poder expresar con más libertad cuando no está de acuerdo, cuando cree que hay algo que está amenazando su capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, algo que nos pasa y que veo que sucede mucho es que la mayoría de los adultos que tenemos hijos adolescentes eh, o olvidamos la etapa de adolescencia Nuestra. nuestra, claro. Estamos desvinculados de nuestra propia adolescencia y la tratamos como si fuera un problema, una enfermedad. Yo escucho a los papás decir, gracias a Dios esto se va a pasar, cuando en realidad es una parte intrínseca de nuestro desarrollo interior. O sea, no es como que es adolescente y dejó de ser adolescente. O sea, lo que no resolvamos correctamente en nuestra adolescencia, la vamos a arrastrar el resto de nuestra vida. Oye, pero no, yo pienso en mí, ¿eh? Ajá. En las pláticas que he tenido con amigos, no empieza como en la infancia, o sea, cuando tienes una infancia donde estás nutrido de seguridad, buena comunicación, tienen otras herramientas y hay una relación y una vinculación con los papás muy distinta que cuando tuviste una infancia, como dices, reprimida, en la que tienes que hacerte o callar, y entonces cuando llegas a la adolescencia, yo al contrario, lo que tú dices, dices que tienes menos como ímpetu. Yo siento que al contrario, cuando te reprimieron llega la adolescencia y es, o sea, ya la energía ya no la puedes contener, siento que se vuelca, ¿no? Sí, 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 claro, la adolescencia viene acompañada de todo un nuevo cóctel de hormonas que inunda nuestro organismo y que va a detonar una serie de cosas. Entonces puede haber los que expresan, pero también puede haber los que consideran que la mejor estrategia es reprimirlo. Entonces, la adolescencia no es la misma para todos los adolescentes. Otra metáfora que me gusta mucho utilizar es la metáfora del papalote. El papalote tiene su propia fuerza con el viento y cuando llega la adolescencia llega mucha fuerza. Normalmente llega mucho viento. Entonces necesitamos empezar a confiar, a soltar para que los adolescentes empiecen a emprender su propio vuelo. Pero va a llegar un momento donde probablemente pues se baja el viento, entonces van a tratar de caer. Entonces es trabajo nuestro volver a generar las condiciones para que él se levante.
Los adolescentes, habrá adolescentes que lo que necesitas es que los alientes a que expresen lo que está dentro de ellos y está siendo reprimido porque hay muchas creencias que ellos creen que si las van a expresar van a generar más problemas. Generalmente eso sucede en entornos donde hay mucha inestabilidad. Entonces, desde pequeños aprendieron a que si expresan, van a afectar más el entorno. Pero hay otros que al contrario sienten seguridad, que entonces expresan con mucha más facilidad. Y hay otros, como tú dices, pues que utilizan esta energía justamente para transgredir todos los límites y poder expresar lo que sea que está vivo dentro de ellos. Y es una etapa donde no está muy bien articulado todo, no es como que te dicen con mucha claridad qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está vivo adentro de ellos, qué es lo que están necesitando, qué es lo que no les parece que está siendo justo. Y hay algo que para mí ha sido muy importante, es bajarme al nivel donde ellos están. O no, no bajarme, ponerme al nivel donde ellos están. Y desde ahí tratar de generar las condiciones para que haya conexión y para que haya contacto. ¿A qué te refieres ponerme al nivel en el que ellos están? Sí, porque si yo adentro de mí digo, ellos están siendo adolescentes, o sea, si yo soy el adulto, ellos tendrían que estar actuando de cierta manera, estoy generando distancia. Y ellos lo perciben, ¿sabes? Es como papá y ya, mi mamá y ya. Entonces, si yo llego, me pongo a ver, ¿qué está pasando? Pocas palabras para mí es presencia, y presencia significa, ahora, se utiliza mucho la palabra empatía, pero a mí me gusta también mucho la palabra de presencia, porque lo que antecede a la empatía es la presencia. Y presencia significa, estoy aquí con todo mi ser para verte, ver qué está pasando adentro de ti. Y hacer a un lado todas las etiquetas que tengo que puedo haberme construido de que eres un adolescente, que a veces que no me haces caso, que deberías de estar haciendo cosas diferentes. Entonces, ponerme a su nivel, simplemente observar qué está pasando contigo en este momento. Eso no significa que el adolescente se va a abrir inmediatamente, a la primera. Sobre todo si no lo has hecho antes o no conoces esa energía de presencia. Pero si es algo que cultivas primero contigo, esta sensación de presencia, conmigo, de cómo me siento yo en este momento, qué sensaciones tengo, cuáles son mis necesidades, va a ser mucho más fácil que también lo pueda hacer con el adolescente. Que justo creo que ese es un tema muy importante, ¿no? O sea, como papás, creo que tocas la carnita, porque la presencia hoy en día creo que es de lo que menos tenemos porque estamos rodeados de redes sociales, de atención afuera y poder ver adentro y saber cómo me encuentro yo es muy difícil. Ahora todavía más poder ver al de enfrente y entender dónde está parado. Uh -huh. En casa decimos que nosotros somos responsables del nivel y calidad de comunicación con la que va a haber dentro de la familia. Nosotros como papás somos responsables de eso. Si subimos el nivel a nivel de gritos, pues eso es lo que estamos enseñando, predicando, ¿sabes? Y si bajo el nivel al nivel de conexión, es decir, presencia, eso es lo que estamos enseñando también y estamos predicando. Entonces, somos responsables del nivel y de intensidad con el cual se va a generar la conexión y la comunicación dentro de la familia. O sea, no podemos pedirle a nuestros hijos que actúen de una manera en la que nosotros no estamos dispuestos a actuar. Entonces, si queremos que sean comprensivos, si queremos que sean colaborativos, si queremos que ayuden, ¿cómo estamos haciendo nosotros de la misma manera con ellos? ¿Estamos siendo comprensivos con ellos? ¿Estamos colaborando también con ellos? ¿Sabes? Entonces, por eso digo que, o sea, yo lo veo muchas veces en terapia. Tengo a los papás
ya los chavos, y lo primero que me pongo a observar es ver cuál es cómo se están llevando entre ellos. ¿Se pueden ver a los ojos? Cuando está hablando de su hijo, ¿lo está viendo o está más conectado con todas las ideas y los debería ser y las expectativas que tiene? ¿Sabes? Entonces uno de los ejercicios que más me gusta hacer es, a ver, ¿puedes ver a tu hijo y decírselo a él? ¿Sabes? Bájate un poquito de este lugar. Por eso digo ponerse al nivel. Esa es para mí la base de toda relación, es realmente ofrecer lo más valioso que tenemos, que es nuestra presencia. Entonces de ahí se empieza a construir con nuestros hijos algo bien poderoso. O sea, justamente antes de que iniciáramos la entrevista pasó mi hijo y le dije, oye, ahorita me van a entrevistar de adolescencia. ¿Me puedes compartir qué es lo que más te sirve a ti de lo que yo hago, de todo lo que... Y entonces me dijo, mira, tengo hambre, pa. Pero bueno, lo primero que se me ocurre es que tratas de entenderme. Me doy cuenta que mi presencia, el impacto que tiene en él es que genera esta sensación de que estás siendo comprendido y Y que está entendido. siendo visto, ¿no? Y que estás siendo visto. O sea, sí. Entonces, en comunicación no violenta decimos que es mucho más importante la conexión que lo que estamos comunicando. O sea, la, nuestra responsabilidad está en primero en generar la conexión, antes que decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué es lo que me preocupa, cuál es mi necesidad, cuál es tu necesidad. Es como el Wi-Fi, si quieres entender. Si tenemos una baja intensidad, va a ser muy difícil, va a ser muy frustrante porque los mensajes no van a llegar. Pero, Oye, ajá, escucho esto y la primera entrevista que subí, que fue una que hice hace 7 años, era con unas mujeres que hablan de paternidad responsable, y ajá, hablaban de cómo ayudar, cómo dar, no órdenes, pero cómo hacer que tu hijo te haga caso sin pleitos. Y sí, la palabra era conecta. No le grites y esto que dices, bajar, no bajar porque estés más alto, sino digo, en esa edad porque están más chiquitos de estatura. Y si es, agáchate, míralo a los ojos, tócalo. Si está jugando algo en lo que está embebido, date 2 minutos a que termine ese momento y decirle, oye, mi amor, tenemos 5 minutos, vamos a salir. Pero todo lo que he oído a lo largo de estas pláticas ha sido conecta. sí, la conexión, por supuesto. Sí, en terapia, por lo menos en terapia gestalt y humanista, la medicina que estamos tratando de traer al campo es la medicina de la conexión. O sea, es restablecer la energía que se genera cuando hay conexión. Porque cuando hay conexión, hay una inteligencia que empieza a operar que es mucho más grande que nuestra inteligencia limitada de la edad que tenemos. Se empieza a funcionar algo que tiene millones de años evolucionando, que busca generar el equilibrio dentro de la vida y el florecimiento de la vida. Oye, y como tip, por ejemplo, no sé si tip es la palabra, pero hay veces que la conexión la buscas y tratas, pero pensando ahorita en este momento en la pandemia, Sí, cerrados en casa, momentos en los que estamos desesperados, días hartos, cansados, que de pronto se unen los cansancios y los hartazgos de todos y que de pronto tú estás desconectado de ti mismo porque tampoco tienes el tiempo, o sea, estamos saturados. ¿Qué hacemos para poder tener una comunicación que no escale a la violencia? es igual que un celular. Si no está prendido mi celular, es muy difícil que yo pueda conectar con cualquiera allá afuera. Es algo que nos cuesta mucho trabajo a la mayoría y otros lo hacen muy bien, pero nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos. Entonces, si yo estoy desconectado, es importante que ponga en la agenda, en mi día, todos los días, generar el hábito de los espacios para que yo pueda generar conexión conmigo.
Por ejemplo, para mí todos los días lo primero que hago es levantarme a meditar y hacer ejercicios de respiración y algo de ejercicio. Eso me va a dar la base para poder tener una... Eso va a determinar la calidad del resto de mi día. Y es algo que puede aparentar desde la superficie como egoísta, porque es como solamente estoy pensando en mí. Y estamos en una cultura donde sobre todo a las mujeres se les ha dicho, primero hay que pensar en los demás. Y no, o sea, si yo no estoy nutrido y estoy fuerte y estoy arraigado y estoy presente, va a ser muy difícil que tenga la energía para poder conectar y sostener la experiencia de vida allá afuera. Entonces, sí somos responsables y vale la pena ese esfuerzo de generar esos espacios de conexión conmigo. Entonces, esa es nuestra primera responsabilidad con nuestros hijos, es estar bien nosotros. Porque nuestros hijos nos van a leer. No, O sea, si creen... sí, no, te escucho y suena muy lógico. Mientras te oía, hacía como un recuento de mis días y de pronto esos momentos en los que sientes que no puedes más, bueno, que siento que no puedo más y que estoy saturada, pero que me doy cuenta que de lo que traigo en la cabeza y mi forma de seguir y que creo que no soy la única, siendo mujer y veo nuestros deberías, es eso, de pronto estoy empezándome a cansar porque necesito 5 minutos, porque estoy enojada o porque me estoy frustrando y a lo mejor no me estoy dando ni el tiempo de respirar y luego quiero que mis hijos lo tengan desde ahí, ¿no? Y por otro lado también, no puedo dar una relación de calidad si yo no me estoy dando a mí misma una relación de calidad. Entonces, de pronto parar y decir que se caiga el mundo, los platos hoy van a quedarse sucios todo el día porque lo que necesito es sentarme a leer o sentarme a jugar un juego de mesa o sentarme a ver el cielo y ya. Pero la importancia de, sí, dime. No, y nuestros hijos van a aprender más por el ejemplo que por lo que estamos predicando. O sea, si ellos ven que nosotros decimos, en este momento es mi momento, para mí es importante esto, porque es la manera en la que puedo cuidar de todos ustedes, es lo que les estamos enseñando, a que ellos puedan expresar, sabes que yo necesito tiempo para mí en este momento, para que después pueda estar presente en mis demás relaciones. Claro, pero ¿sabe qué interesante? Porque creo que esto va a ayudar, digo, al menos a mí, mucho, y creo que a varias mujeres, porque a mí lo que me pasa es que me es muy fácil que mis hijos puedan decirme ahorita no, necesito tiempo fuera y entonces respeto. Pero, por ejemplo, de pronto tengo esto, las entrevistas o algo y es, oye mamá, y entonces yo, ahí voy, y entonces los atiendo y digo, claro, mi sensación de mamá es no puedo fallar nunca, porque tengo Mm, que demostrar que estoy presente, que mi presencia, ¿no? Mi presencia como mamá, te veo y te escucho, pero no me doy mm. cuenta que en ese te veo y te escucho, no me veo y no me escucho. Y de ahí parte la calidad. Ajá. En comunicación no violenta tenemos dos partes que le llamamos la danza a la comunicación. Una de ellas es la escucha empática, que es lo que te decía ahorita que es presencia, pero la otra parte que es igual de importante, que es la expresión honesta. Y la expresión honesta a veces es difícil, pero al final de cuentas es lo que está sucediendo, trascendiendo aquello que está bien y que está mal. Y decir, en este momento estoy cansado, necesito tiempo, es honesto, ¿sabes? Y cuando nosotros lo hacemos, les estamos diciendo a ellos, tienes no solamente el permiso, sino la obligación de que, no la obligación, sino es importante que expreses lo que está vivo en ti honestamente. Claro, porque por otro lado, como papás estamos siempre, volviendo a esto de la adolescencia, queremos comunicarnos con ellos desde un lugar, pues lo más transparente posible para entender dónde están parados y cómo podemos ayudar, pero si nosotros no hemos enseñado honestidad, hace poco tuve una plática con Sergio que hablaba de los cursos de visión extraocular y me pareció Ujú. muy lindo porque en realidad lo que decía es, más allá de aprender a ver sin los ojos para un rollo de materias, es poder volver a esta parte de este es mi enojo, esto es tu enojo, esta es mi sensación y también desde ahí
validar mi espacio, pero para yo validar mi espacio, si tu mamá o tu papá no validaste el tuyo, Ujú, lo que decía es que como papás enseñamos no solo con el ejemplo de la acción, ujú. sino con todo lo que callamos, que es lo que También decías. con todo lo que omitimos, o sea, qué es lo que permitimos o dejamos de expresar que estaba realmente vivo en ese momento, ¿no? Sí, como esta energía de estoy enojada. Hace poco me pasó con mi hijo que estaba acabando el curso con Sergio. Entonces de repente algo pasó y me enojé muchísimo, pero no lo estaba teniendo claro yo. Y entonces se me acerca y me dijo, mamá, ¿me acompañas a dormir? Le dije, no, estoy muy cansada, ahorita no. Y se me cae bien, me dijo, lo tuyo, mamá, no es cansancio, estás muy enojada. Ponle nombre. Y dije, qué bonito. Ujú. Tienes razón, estoy muy enojada y no lo estaba pudiendo ver. Gracias por ayudarme. Y ese es algo bien importante. En casa aprendemos las bases de nuestra inteligencia emocional. Y nuestra inteligencia emocional va a determinar la calidad de nuestras relaciones futuras y presentes. Y nuestra Entonces, presencia personal. sí, por supuesto, porque es, primero, o sea, reconocer qué es lo que está sucediendo en lo que llamo mi cuerpo, ¿no? Y cuál es la necesidad que está detrás, que está siendo o no está siendo satisfecha. O sea, da mucha información nuestras emociones. Entonces, si como papás y como familia estamos también diciendo, me imagino que estás enojado en el lenguaje de supuesto, o sea, ponerlo en forma de una pregunta, nos ayuda a todos decir, no me había dado cuenta. Como, También es algo que podemos, siempre en forma de pregunta, porque es siempre una suposición. No está mal tener suposiciones. Lo que está mal es darlas por ciertas. importante lo que dices, las suposiciones, porque creo que es la base de todas las relaciones y somos muy, lo veo como mamá, de pronto es como, estás enojado, no me gusta, no estoy enojado y de pronto eso violenta, ¿no? Ujú. Ahora, aquí viene una parte también bien delicada, o sea, bien importante de hablar, de abrir el tema, que es el tema de qué hacer o qué sucede cuando estoy enojado, cuando de verdad mi chavo está haciendo algo que es peligroso, que atenta contra la seguridad, o sea, sí sucede en esas circunstancias. Entonces, ¿qué sucede cuando nos encontramos en esa situación? Porque claro, no siempre tengo la presencia. No siempre el chavo está tomando decisiones que están alineadas con la vida, ¿sabes? Entonces, o sea, también creo que es importante hablar de este tema y tiene que ver con los límites. Y aquí hay un asunto que puede parecer transgresor o puede ser nuevo o como una idea diferente. Realmente la idea que se había estado diciendo es que es importante ponerle los límites a los chavos. Ponle límites. Un chavo que no le pones límites no crece. Y hay un juego de palabras ahí que hace que perdamos responsabilidad nosotros. Y entonces normalmente parece ser que le estamos poniendo los límites por el bien de los chavos. Y en realidad son nuestros límites los que estamos expresando cuando decimos que no queremos que hagan algo. Y tomar responsabilidad de eso es una parte bien importante para que los chavos los entiendan. Pero decías que si hay algo en lo que esté peligrando su vida, ¿cómo es un límite que tiene ¿Sí? que ver conmigo? O sea, exacto. Entonces aquí es donde te digo que se vuelve un poco confuso, pero sí hay matices que son importantes. Por ejemplo, si el chavo está haciendo algo que pone su vida en peligro, por ejemplo, tomando el coche y llevándoselo en estado de ebriedad, él está, o sea, lo que está haciendo está poniendo su vida en peligro.
¿ok? Pero realmente, ¿cuál es el impacto que eso suceda en mí? Es que a mí me da miedo que se muera. A mí me aterra la idea de que le suceda algo. Es a mí el que le está sucediendo eso. Entonces, ese es mi límite. Yo no voy a permitir que tomes el coche porque a mí me preocupas. Tú eres importante para mí. Tu vida la valoro. ¿Ok? Aquí es bien sutil es sutil y te digo que puede generar debate y pero la importancia de asumir que es mi situación, sobre todo frente a él. Porque si yo le digo, te voy a, te voy a encerrar para protegerte, estoy atentando ante su libertad de tomar sus propias decisiones. Entonces, la libertad es un tema bien sutil, bien delicado de tratar en todo esto. Realmente, la manera en la que se ha educado durante siglos, es decir, estos son las reglas y esto es lo que puedes y esto es lo que no puedes hacer. Si no lo haces, te castigamos, te generamos vergüenza, te expulsamos de la tribu. Y si sí lo haces, te reconocemos, te aceptamos y eres bueno. ¿Cómo podemos trascender esta historia dual? En los Por eso, acuerdos. por eso te digo que es un poco transgresor de toda la inercia que hemos traído durante tantos siglos. Es adentro de nosotros, yo estoy convencido que intrínsecamente tenemos una parte benevolente que va a tender a cuidar de la vida. O sea, existe entre nosotros. El otro modelo dice, no, hay una parte de nosotros que es mala. Entonces tenemos que castigarla, culparla, aislarla, avergonzarla y meterla a la prisión. ¿Sabes? Cuando en realidad existe esta otra inteligencia adentro de nosotros que cuando nos damos cuenta, no, nuestras conductas se modifican de acuerdo al nuevo entendimiento que estamos teniendo. Entonces, ese es el tipo de formación que si tenemos todos los seres humanos, incluyendo los adolescentes, vamos a empezar a actuar no porque sea bueno o sea malo, porque la regla lo dice o no, sino porque realmente entendemos cuáles son las consecuencias o las posibles consecuencias de lo que está sucediendo. ¿Te das cuenta de la diferencia de energía entre no puedes Sí, y deberías a realmente? Entonces, una cosa es reconocer la necesidad del chavo. O sea, ¿por qué el chavo agarró el coche? Pues porque está queriendo celebrar, quería impresionar a una chica, quería tener esta sensación de pertenencia con sus cuates. Yo lo hice, por eso digo que muchas veces se nos olvida. Es muy fácil que se nos olvide a todos los demás que cuando fuimos adolescentes. Y sucede que si lo olvidamos es porque tuvimos una adolescencia muy reprimida, donde nos estuvimos muy encuadrados, o por otro lado, muy secretiva, donde hicimos lo que quisimos, y por otro lado dábamos una cara de sí. mustios. Y sí, y lo que queremos no queremos adolescentes divididos, con una cara que dan a la sociedad y otra cara que hacen lo que quieran por otro lado. O sea, queremos personas íntegras, auténticas, conectadas con la vida, que reconozcan cuáles son las posibles consecuencias de sus acciones y que hagan las cosas por el gusto de poder contribuir al bienestar de la vida.